Hola a todos mis suscriptores más queridos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía hoy está por las nubes porque, como siempre, tengo algo que sé que les va a encantar. Prepárense porque la noticia que traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, te hacen reír, te hacen llorar, y te dejan pensando durante días. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no de cualquier manera. Abran bien los ojos, afinen sus oídos, porque lo que les voy a contar está cargado de misterio, esperanza y una fecha que ya deberían tener grabada en sus mentes del 23 de abril de 2025. Pero antes de que me lance de lleno a esta bomba informativa, quiero recordarles a esos despistados que aún no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. No se queden fuera de la familia, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecitos jugosos, análisis profundos y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Y si este tipo de contenido es lo que les hace vibrar, no sean tímidos y regálenme un like. Un simple clic hace maravillas y me ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hande y Kerem. Dos nombres que al unirlos desencadenan una avalancha de emociones, recuerdos y sobre todo, una inmensa cantidad de preguntas. Su romance durante el rodaje de Senkalkam, Love is in the Air, fue más que una simple historia de amor en pantalla, fue un cuento de hadas moderno que nos enganchó, nos hizo suspirar y nos convenció de que el amor verdadero, ese que te roba el aliento, sí existe. La química entre ellos era palpable, las miradas que se cruzaban eran incendios en potencia, las sonrisas cómplices eran un lenguaje secreto que todos queríamos descifrar. Todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos: estamos enamorados. Pero como suele suceder con muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a miles, incluso millones, de fans con el corazón hecho trizas y una pequeña llama de esperanza titilando en el fondo, esperando una reconciliación milagrosa. Desde entonces cada uno ha tomado su propio camino, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande, convertida en un torbellino imparable, ha protagonizado series que han batido récords de audiencia y se ha consagrado como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador la han catapultado a la fama mundial, y cada uno de sus proyectos genera una expectación enorme, convirtiéndola en una de las figuras más buscadas y comentadas del momento. Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás. Ha seguido cosechando éxitos, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes. Se ha consolidado como uno de los galanes más cotizados de Turquía, conquistando corazones con su sonrisa encantadora y su personalidad magnética. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. ¿Qué va a pasar el 23 de abril de 2025? Ya sé lo que están pensando, ¿por qué esa fecha en específico? ¿Qué tiene de especial? Y tienen toda la razón del mundo al preguntárselo. La verdad es que durante meses he estado sumergida en una investigación exhaustiva, buscando información, conectando cabos sueltos y analizando cada detalle. Y finalmente he llegado a una conclusión que, sinceramente, me dejó sin aliento. Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar podría cambiar por completo la forma en que ven a Hande y Kerem. He descubierto a través de fuentes extremadamente confiables y que, por supuesto, no puedo revelar para proteger su anonimato, que ambos han estado manteniendo contacto de forma discreta y constante durante todo este tiempo. No se trata de llamadas telefónicas esporádicas o mensajes de texto ocasionales, sino de una comunicación profunda, significativa y sorprendentemente regular. Aparentemente la ruptura no fue tan definitiva ni tan tajante como nos hicieron creer. Si bien es cierto que ambos necesitaban tiempo y espacio para enfocarse en sus proyectos personales y crecer individualmente, el cariño y la conexión especial que existía entre ellos nunca llegaron a desaparecer por completo. Han estado trabajando en sí mismos, madurando como personas y como profesionales, pero siempre manteniendo un lazo invisible que los une y los mantiene conectados. Y ahora, prepárense para la parte que los dejará boquiabiertos. Según mis fuentes más cercanas, Hande y Kerem han estado planeando algo muy especial y significativo para el 23 de abril de 2025. Algo que podría marcar un nuevo comienzo para su relación, un capítulo completamente inédito en su historia de amor. No puedo revelarles todos los detalles, porque eso arruinaría la sorpresa y le quitaría toda la magia al momento,
pero sí puedo adelantarles que involucra un proyecto en común, un proyecto que los volverá a unir en la pantalla y, muy posiblemente, también fuera de ella. Se rumorea con mucha fuerza que se trata de una película que ellos mismos están produciendo y que contará una historia de amor diferente, más madura, más realista y mucho más profunda. Una historia que refleje sus propias experiencias y les permita explorar sus sentimientos de una manera auténtica y conmovedora. Imaginen la escena, Hande y Kerem, juntos de nuevo, trabajando en un proyecto que les apasiona, compartiendo momentos íntimos y reviviendo la química innegable que los hizo tan especiales. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans que aún guardan la esperanza de una reconciliación. Un verdadero cuento de hadas con un final feliz. Pero por supuesto es importante mantener los pies en la tierra. Nada está confirmado al 100%. Todo esto son rumores, especulaciones basadas en información privilegiada. Sin embargo, la fuente es tan confiable y me ha dado tantas pruebas de su veracidad que me atrevo a decir que existe una altísima probabilidad de que todo esto sea cierto. ¿Qué significa todo esto? Pues que el 23 de abril de 2025 podría ser el día en que Hande y Kerem nos sorprendan a todos con una noticia que cambiará sus vidas y posiblemente, las nuestras también. Podría ser el día en que confirmen su reconciliación, el día en que anuncien su nuevo proyecto juntos, o incluso el día en que den un paso más en su relación y nos sorprendan con algo aún más grande. Solo el tiempo dirá qué sucederá realmente. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y manteniendo viva la llama de la esperanza. Hande y Kerem son dos personas especiales, con un talento innegable y una conexión que trasciende la pantalla. Si deciden darse una segunda oportunidad, estoy segura de que será algo mágico y extraordinario. Y eso no es todo porque la historia se pone aún más interesante. Hay un pequeño detalle adicional que añade más intriga a esta trama ya de por sí apasionante. He oído de la misma fuente que la elección de la fecha, el 23 de abril de 2025, no es para nada aleatoria. Tiene un significado muy especial para Hande y Kerem. Aparentemente esa fecha coincide con el aniversario de un momento muy importante en su relación, un momento que selló su amor y que siempre recordarán con cariño. No sé exactamente de qué momento se trata, pero sí sé que es algo significativo que los une aún más y que hace que esta fecha sea aún más especial. Ahora bien, volviendo al proyecto en común a la película, se dice que el guión está siendo escrito por ellos mismos, con la valiosa colaboración de un reconocido guionista turco. Quieren que la historia sea lo más auténtica posible, que refleje sus propias vivencias y que conecte con el público de una manera profunda y emocional. La película abordaría temas como el amor, la pérdida, el perdón y las segundas oportunidades, temas que sin duda resuenan con la historia de Hande y Kerem. Además se rumorea que la película será filmada en diferentes locaciones de Turquía, mostrando la belleza y la diversidad del país. Hande y Kerem quieren que la película sea una carta de amor a su tierra natal, un homenaje a su cultura y a su gente. El proyecto, además de ser una oportunidad para reconciliarse como pareja, también representa un desafío profesional para Hande y Kerem. Quieren demostrar su talento como actores y como productores, crear una película que sea recordada por su calidad y su originalidad. Están poniendo toda su pasión y su energía en este proyecto, y están decididos a hacerlo realidad. Sé que todo esto suena a sueño, a fantasía. Pero como dije antes, hay una gran posibilidad de que sea cierto. Y si lo es, prepárense para vivir una historia de amor de película, una historia que los emocionará, los hará reír, y los hará llorar. Una historia que les recordará que el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Según mis fuentes, ambos estarían planeando algo muy especial para el 23 de abril de 2025, algo que podría significar un nuevo comienzo para su relación, posiblemente un proyecto en común, una película que ellos mismos están produciendo. He repasado los rumores y especulaciones alrededor de este evento, y aunque nada está confirmado, la información es lo suficientemente sólida como para emocionarnos y mantener la esperanza. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta información con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Compartan sus pensamientos y teorías. Y por último, pero
No menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de marcar el 23 de abril de 2025 en sus calendarios. Podría ser un día histórico.